China acaba de dar un golpe que Washington no vio venir. Pekín ha ordenado a todas las empresas chinas dejar de comprar chips fabricados en Estados Unidos. De la noche a la mañana, el flujo de semiconductores estadounidenses hacia la enorme industria tecnológica de China ha sido cortado, y las primeras sacudidas ya se están sintiendo. Scott Bessent, el llamado genio inversionista de Wall Street y ahora secretario del Tesoro de Estados Unidos, está supuestamente en modo pánico. Donald Trump pensó que había tendido una trampa inteligente. Aflojó las restricciones para que Nvidia pudiera vender sus nuevos chips de IAH-20 a China, confiado en que Pekín se alinearía para comprarlos. Desde la perspectiva de Washington, parecía perfecto. China obtiene procesadores avanzados, las empresas estadounidenses cobran y el Tesoro de Estados Unidos se queda con un 15% de cada venta. Para Trump, se suponía que era dinero fácil, tecnología, ganancias y apalancamiento todo en uno. Pero Pekín no solo dijo que no. Cerraron la puerta y la atrancaron. El gobierno de Xi Jinping dijo a las empresas chinas que cancelaran pedidos no solo de Nvidia, sino también de AMD, cortando a dos de los mayores fabricantes de chips de Estados Unidos en un solo movimiento. Luego llegaron nuevas reglas que prohibían por completo los chips estadounidenses en proyectos respaldados por el gobierno. El mensaje era inconfundible. China ha terminado de jugar bajo las reglas de Washington. Esto no tiene que ver con si el H20 es lo suficientemente potente o si los procesadores estadounidenses todavía tienen ventaja. Se trata de control. Pekín quiere que el mundo vea que no va a ser acorralado por la tecnología de Estados Unidos ni atrapado en la dependencia. Lo que Washington llamó una victoria se ha convertido en una derrota pública. Y las consecuencias van mucho más allá de un mal negocio. Los fabricantes de chips estadounidenses han dependido de China durante décadas, ganando miles de millones de su vasto mercado. Sin compradores chinos, sus futuros ingresos y su dominio global están en riesgo. El momento no podría ser peor. Estados Unidos ya está cargado de deuda, inflación y agitación política. Perder ahora a su mayor cliente tecnológico es como quitar la alfombra bajo una economía ya tambaleante. Esto no es solo comercio. Es una lucha por la influencia global. Ahora mismo, Pekín parece confiado y estratégico, mientras Washington tropieza con errores. Antes de desglosar cómo ocurrió todo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el análisis completo. Vamos a profundizar. Analicemos esto con cuidado porque lo que está ocurriendo hoy no apareció de la nada. Es el resultado de años de decisiones de política estadounidense que irónicamente terminaron creando justamente la situación que Washington trataba de evitar. Durante más de una década, la estrategia desde Washington fue mantener a China alejada de la vanguardia de los semiconductores. Administraciones de ambos partidos usaron el mismo enfoque: endurecer las reglas de exportación, restringir el acceso a los procesadores más avanzados y cortar las ventas de herramientas críticas de diseño y equipos de fabricación. La lógica parecía simple. Si China no podía tener en sus manos los chips más rápidos, su progreso en áreas como inteligencia artificial, supercomputación y manufactura avanzada se detendría. En el papel, la estrategia lucía sólida. Pero mientras Washington se ocupaba redactando restricciones, Pekín se ocupaba construyendo. China destinó decenas de miles de millones de dólares a su propia industria de semiconductores. Parques industriales enteros fueron dedicados a la fabricación de chips. Las universidades expandieron programas de ingeniería, capacitando a miles de especialistas, y los gobiernos locales ofrecieron subsidios a empresas que trabajaban en todo, desde el diseño de chips hasta equipos de litografía. El progreso fue desigual al principio, pero constante y, en algunos casos, más rápido de lo que los políticos de Estados Unidos esperaban. Una brecha que los analistas decían que tomaría una década cerrar, a veces se reducía en apenas 4 o 5 años. Eso debería haber sido una llamada de atención. Sin embargo, en Washington, la mayoría asumió que China seguiría siendo dependiente por mucho más tiempo. Luego llegó la guerra comercial de Trump, y ahí es cuando el ritmo se aceleró aún más.
Aranceles sobre productos chinos, sanciones amplias a compañías tecnológicas y más restricciones de chips se aplicaron una tras otra. El objetivo era poner a Pekín a la defensiva, debilitar su posición de negociación. Pero el efecto fue el contrario. En lugar de ralentizarse, China lo trató como una misión nacional para liberarse de los proveedores estadounidenses. Ser cortado se convirtió en el combustible que los llevó a redoblar esfuerzos. Se rediseñaron cadenas de suministro enteras. La inversión en alternativas domésticas se disparó. Lo que antes era una ambición a largo plazo se convirtió en una prioridad urgente. Eventualmente, Washington se dio cuenta de que sus propias empresas estaban sangrando con estas restricciones. Nvidia, Qualcomm, Intel, todas tenían negocios profundos en China. Y sin ese mercado, miles de millones en ingresos estaban desapareciendo. Así que Trump ajustó el curso. El nuevo chip H20 de Nvidia, diseñado específicamente para China y cumplir con las reglas de exportación, volvió a ponerse sobre la mesa. Para hacerlo atractivo políticamente, añadió un impuesto del 15% en cada venta, presentándolo como una jugada inteligente para la economía de Estados Unidos. En teoría, China obtendría parte del hardware que necesitaba. Las empresas estadounidenses recuperarían a sus mayores clientes y el tesoro recaudaría miles de millones. Pero Pekín no cayó en la trampa. En su lugar, salió la directriz para que las empresas chinas cancelaran pedidos de chips estadounidenses, incluido el H20. El momento fue deliberado. Para entonces, China ya había lanzado sus propios sistemas de IA de alto rendimiento como DeepSeek, que demostraban que la tecnología doméstica podía competir de igual a igual con las plataformas occidentales. Su debut sacudió a la industria porque probó algo que Washington esperaba que no fuera cierto: China ya no tenía que esperar hardware estadounidense para avanzar. Y no olvidemos que el H20 ni siquiera era un producto completo. Era una versión degradada, deliberadamente despojada de algunas capacidades para cumplir con las reglas de exportación de Estados Unidos. Desde la perspectiva de Pekín, eso no era cooperación, era humillación. Pagar más por chips más débiles y, encima, dejar que Washington se llevara un impuesto. Eso no parecía cooperación, parecía dependencia con un peaje. Así que Pekín tomó su decisión. Frenaron las importaciones de chips estadounidenses y lo convirtieron en una exhibición pública de confianza. El mensaje a Washington era inconfundible: las empresas chinas ya no construirán su futuro sobre procesadores estadounidenses. Y el mensaje al resto del mundo fue igual de poderoso: China está lista para sostenerse por sí misma. Este momento no trata solo de rechazar un chip o una empresa. Muestra cuánto ha cambiado el equilibrio. Para Estados Unidos, la prohibición es una advertencia de que la estrategia de restringir acceso ha llegado a su límite. Para China, es la oportunidad de demostrar que años de inversión y preparación finalmente están dando frutos. Cuando hablamos de la dependencia de Estados Unidos de China en el sector tecnológico, no estamos describiendo un mercado secundario o una fuente menor de ingresos. Estamos hablando de una de las mayores bases de consumo y ecosistemas industriales del planeta. Un mercado tan crítico que perderlo puede sacudir balances corporativos completos. Tomemos a Apple. Durante años, China ha sido tanto un mercado clave como su principal centro de producción. En 2023, casi el 19% de los ingresos globales de Apple provinieron de la Gran China. Casi uno de cada $5. Y no son solo iPhones volando de los estantes en Pekín o Shanghái. También son las fábricas, proveedores y logística que mantienen los lanzamientos globales de Apple en calendario. Si Pekín endurece las restricciones, Apple recibe un doble golpe: caída en ventas y cuellos de botella en la producción. Y la escala es obvia. Fuera de Estados Unidos, China tiene más Apple Stores que cualquier otro país. Ahora veamos a Nvidia, la cara del boom de la IA en Estados Unidos. En 2022, alrededor de una cuarta parte de sus ingresos de centros de datos provinieron de China. Laboratorios de IA y empresas de la nube chinas fueron grandes compradores, ordenando miles de GPUs.
Pero las reglas de exportación de Estados Unidos obligaron a Nvidia a fabricar chips recortados solo para China, como el A800 y el H20. Sin acceso total, Nvidia arriesga perder miles de millones. Los analistas dicen que las ventas fluidas a China podrían haber sumado alrededor de 15.000 millones de dólares. Ingresos ahora fuera de alcance. Luego está Qualcomm. Sus chips alimentan marcas chinas de smartphones como Xiaomi, Oppo y Vivo. En 2023, China representó el 64% de los ingresos totales de Qualcomm. Y esos procesadores no solo se quedan en China, se envían a todo el mundo. Sin esa escala, Qualcomm tendría dificultades para financiar el primer ID necesario para seguir siendo competitivo. Incluso empresas que no dependen tanto de ventas de hardware sienten el peso del mercado chino. Microsoft obtiene ingresos constantes en China a través de licencias de Windows, software empresarial y servicios de nube Azure, a menudo entregados mediante empresas conjuntas y socios locales. Y Tesla, aunque no es puramente tecnológica, depende de China tanto como centro de manufactura como uno de sus mayores mercados de vehículos eléctricos. Su Gigafactory de Shanghái por sí sola produce cientos de miles de autos cada año, muchos de los cuales se venden localmente. Lo que une a todas estas empresas es la escala. China no es solo otro mercado grande. Es único. Cientos de millones de consumidores de clase media, proyectos de infraestructura respaldados por el Estado y compradores corporativos capaces de realizar pedidos a una escala que pocos países pueden igualar. Esa combinación no solo impulsa ingresos, crea economías de escala que hacen que los productos de vanguardia sean asequibles y financieramente viables. Y aquí es donde la política choca con la realidad. En Washington, hablar de desacoplamiento se ha vuelto retórica popular. Pero los números no mienten. Para las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos, China no es opcional. Es indispensable. Si Pekín cierra la puerta completamente, el impacto pasaría de los ingresos corporativos a los índices de Wall Street en cuestión de horas. Ahora, traigamos a Scott Bessent a la escena. Para quienes no lo conozcan, Bessent no es solo otro nombre de Wall Street. Es un multimillonario de fondos de cobertura que construyó su reputación apostando en mercados globales y luego dio el salto a la política como una de las voces económicas clave de Trump. Hoy se sienta en el corazón de la estrategia financiera de Estados Unidos. Como secretario del Tesoro, y ahora mismo este enfrentamiento por los chips con China lo está arrastrando directamente a la tormenta. Lo destacable es que puede que Bessent no respalde del todo la línea dura de Washington. Informes sugieren que él sabe cuán dañina puede ser la prohibición de chips de China para las empresas estadounidenses. Nvidia, Qualcomm e Intel ya están perdiendo pedidos, y con cada cancelación, miles de millones en ingresos desaparecen. Para alguien encargado de mantener las finanzas de Estados Unidos estables, eso es una crisis demasiado grande como para ignorarla. Insiders dicen que Bessent ha buscado en silencio formas de suavizar el golpe, posiblemente incluso reabriendo conversaciones con Pekín. Pero aquí está el problema: una vez que China hace un movimiento como este, no puede deshacerse con una llamada telefónica. La confianza ya está rota. Incluso si Estados Unidos logra un acuerdo temporal, las empresas chinas pensarán dos veces antes de atar su futuro a proveedores estadounidenses. Ese es el verdadero peligro. Esto no trata de un contrato. Se trata de un cambio a largo plazo en el comercio tecnológico global. Y los efectos colaterales van mucho más allá de los fabricantes de chips. Los semiconductores alimentan todo: teléfonos, vehículos eléctricos, computación en la nube, tecnología médica, incluso armas. Si China diseña productos para funcionar completamente con chips domésticos o no estadounidenses, todo el ecosistema, actualizaciones, software, propiedad intelectual, podría empezar a pasar por alto a América. Eso no solo es pérdida financiera. Es una pérdida de influencia, la base del dominio tecnológico de Estados Unidos. El mundo está mirando. Si Pekín demuestra que puede reemplazar los chips estadounidenses sin perder rendimiento o innovación, otros podrían diversificar también. Cada paso lejos de los proveedores estadounidenses da más espacio para crecer a las empresas chinas.
Y con cada mercado que cambia, el control de Washington sobre el liderazgo tecnológico se resquebraja más. Durante décadas, la ventaja de Estados Unidos en semiconductores ha sido la columna vertebral de su poder global. Con un solo movimiento audaz, Pekín está poniendo a prueba cuán frágil es realmente ese dominio. A lo largo de Estados Unidos, los fabricantes se están despertando a una dura realidad. Las piezas y materiales de los que dependen, maquinaria especializada, componentes de precisión, incluso insumos básicos, ahora son más caros, más difíciles de obtener y a veces ni siquiera llegan. Lo que solía ser un flujo constante de bienes desde el extranjero se ha convertido en retrasos, costos de envío disparados y papeleo interminable en el piso de las fábricas. El impacto es inmediato. Pedidos que antes llenaban turnos completos se están secando. Los gerentes están recortando horas, reduciendo operaciones e incluso cerrando líneas solo para mantenerse a flote. Trabajadores que se les prometió estabilidad bajo el lema de traer empleos de vuelta ahora enfrentan cheques más pequeños y pasillos vacíos. Lo que se vendió como un renacimiento manufacturero se parece más a un modo de supervivencia. Y esto no es solo sobre China. La guerra comercial se ha ampliado, tensando los lazos también con aliados de Estados Unidos. Europa, Asia y más allá están reevaluando asociaciones con Washington. Amenazas constantes de aranceles y políticas impredecibles los han dejado preguntándose, ¿puede confiarse en América como un socio estable? Cada vez más, la respuesta es no. Por eso, los países están construyendo en silencio nuevos sistemas fuera del control de Estados Unidos, bloques comerciales regionales, redes financieras alternativas y asociaciones que evitan a Washington. Una vez que estas estructuras estén en su lugar, América no podrá dictar los términos como lo ha hecho durante décadas. Y ese es el panorama más grande. Mientras los funcionarios estadounidenses persiguen victorias de corto plazo, el sistema comercial global se está reconstruyendo sin ellos. El peligro no es solo costos más altos hoy. Es el momento en que el mundo se dé cuenta de que ya no necesita a América para que las cosas funcionen. Cuando eso suceda, la influencia de Estados Unidos no solo se debilitará, podría colapsar. Así que la pregunta ahora es simple, ¿ha perdido Washington ya su poder para dar forma a la economía global? ¿O aún hay un camino de regreso? Si quieres seguir estos cambios y ver hacia dónde conducen, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo.